Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro NOSTAC. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electroesmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología NOSTAC, su funcionalidad y aplicaciones. Bienvenidos al programa de formación del Centro NOSTAC. La clase de hoy vamos a hablar sobre el término radiación. Radiación es normalmente asociado con algo negativo y nocivo, pero hoy te voy a hablar sobre un concepto más amplio acerca de la radiación. La radiación no significa que sea buena ni mala. Radiación simplemente es la propagación de ondas a través del espacio. Esta radiación puede ser creada por fuentes naturales o por fuentes artificiales. Cuando hablamos de fuentes artificiales nos referimos a fuentes creadas por el hombre, a tecnologías creadas por el hombre que en su funcionamiento emiten un diverso tipo de radiación. Es decir, una tecnología creada por el hombre va a emitir más de un tipo de radiación. Simultáneamente, una vez que entendemos que debemos separar radiaciones de fuentes artificiales de radiaciones de fuentes naturales, también debemos comprender que desde el punto de vista de la velocidad con que se propaga esa energía, es decir, desde el punto de vista de la frecuencia en que oscilan las ondas que se están expandiendo, están siendo radiadas en el espacio, es que vamos a clasificar o darle la primera clasificación básica a la radiación. Bajo este parámetro podemos clasificar entonces la radiación como radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación ionizante, que es la radiación que normalmente es aceptado comúnmente como exactamente radiación, valga la redundancia, es aquella que está referida entonces a estas ondas, por ejemplo, que conseguimos en los rayos ultravioleta, a las ondas que recibimos para análisis médicos de rayos X, a las ondas que están llegando del espacio exterior y que gran parte de ellas se retienen en la atmósfera del planeta, que se le llaman los rayos cósmicos, los rayos gamma. Es a esa radiación del tipo ionizante. Las radiaciones ionizantes, los seres humanos estamos expuestos a ella por cortos periodos de tiempo, ya que si estuviésemos expuestos a ellas por largos periodos de tiempo, moriríamos rápidamente. Una dosis de radiación ionizante por pocos segundos, por ejemplo, de rayos X, es tolerable por el cuerpo, pero si esta misma radiación ionizante de rayos X estuviésemos expuestos a ella por largas horas, ya eso significaría un daño irreparable en el tejido humano, un daño irreparable en el organismo, por ser una gran cantidad de radiación ionizante. Como dice la palabra, radiación ionizante es capaz de ionizar el ambiente, es capaz de romper las uniones químicas en las células, es capaz de romper nuestro ADN. Eso es radiación ionizante. También hay elementos que emiten radiación ionizante que llamamos elementos radioactivos. Y estos elementos radioactivos, por ejemplo, tenemos uno que incluso podemos estar expuestos a ellos de fuentes naturales y que tienen carácter nocivo. Por ejemplo, ahí tenemos el gas radón. El gas radón es un elemento radioactivo. Podemos clasificarlo o tipificarlo como una radiación ionizante. Entonces, por ejemplo, ya se dan cuenta que cuando una persona va al médico para un estudio de rayos X, va a ser sometido a una radiación ionizante por un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que usualmente es de pocos segundos a un par de minutos. Sin embargo, todos ustedes que se han tenido que hacer radiografías, han visto que la persona, el operador de la máquina de rayos X, usualmente utiliza una vestimenta que lo protege de esa exposición a esa radiación de manera permanente, porque este operador se encuentra permanentemente en uso de esta máquina. Es por eso que ellos utilizan vestimentas con telas de plomo para impedir el paso de la radiación, de este tipo de radiación ionizante. Ahora, cuando nos referimos al término electromagnético de la contaminación,
que ya ustedes saben que la contaminación electromagnética proviene de fuentes creadas por el hombre, estamos hablando de un tipo de radiación no ionizante. El tipo de radiación no ionizante es una radiación en la cual estamos inmersos todo el tiempo, proveniente de tecnologías que estamos usando todos los días. Y esa emisión de radiación proviene del uso de la electricidad y de las telecomunicaciones. Esa radiación no ionizante, normalmente en el mundo de la salud, cualquier profesional de la salud no lo considera una radiación a la cual nos debamos preocupar debido a su carácter no ionizante. Cuando una radiación es no ionizante, significa que en su propagación no porta tanta energía como para ionizar el ambiente. Por tanto, no porta tanta energía para romper las uniones químicas en las células. Y eso dio como consecuencia que el mundo científico durante más de 100 años consideró las radiaciones no ionizantes como un tipo de radiación en el cual no teníamos que preocuparnos del tiempo que estuviéramos expuestos a ella. Lo que se surge posteriormente es la comprensión de que la radiación no ionizante es una radiación cuando proviene de fuentes artificiales, posee una alteración en los ejes de los momentos magnéticos de las partículas fundamentales del cual está compuesto. Y esas alteraciones en esos ejes, en esos momentos magnéticos, llamados espines de la radiación, se encuentran alterados anormalmente y en una oscilación que no se consigue en una radiación no ionizante de fuentes naturales. Es esa polarización artificial, esa orientación predilecta de los espines de radiación, la que determina entonces que una radiación no ionizante la podamos considerar como nociva o como benigna. Podamos considerar que no representa ningún riesgo para la salud humana o el medio ambiente o cualquier especie biológica, o que consideramos que en sí misma representa un problema para el ser humano. Entonces, en resumen, tenemos que el término radiación va a ser utilizado normalmente para las radiaciones ionizantes. Sin embargo, para el término de la contaminación electromagnética, estaríamos hablando de radiaciones no ionizantes. Entonces, lo más importante que hay que comprender de esta clase es que cuando sea que estés comunicando acerca de la contaminación electromagnética y estés hablando del término radiación, diciendo, por ejemplo, que el teléfono celular emite radiación, que el horno microondas emite un tipo de radiación, que existe la radiación del cableado eléctrico, que existe la radiación del computador, que existe la radiación del Wi-Fi, sabes que estás hablando siempre de radiaciones no ionizantes. Entonces, este tipo de radiaciones no ionizantes deben ser explicadas a las personas, que los mecanismos por el cual los sistemas biológicos se ven con una respuesta de estrés oxidativo y una respuesta nociva para la salud es distinto a los mecanismos de respuestas biológicas ante radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes, entonces la clave de comprender su nocividad se encuentra en la polarización, mientras que la clave de la radiación ionizante no es más que determinar el tiempo y la dosis que está recibiendo de exposición. Debido a que toda dosis de radiación ionizante es nociva, la exposición es la que va a determinar cuánta nocividad ha absorbido el cuerpo. Y generalmente quedan rastros de muchas semanas y meses ante pequeñas dosis de exposición a radiación ionizante. La radiación ionizante más suave a la cual estamos expuestos es la radiación ultravioleta. Y cuando las personas normalmente van a la playa y están allí protegiendo sus ojos, por ejemplo, con lentes o gafas con protección solar, en realidad lo que están es tratando de protegerse no solamente del brillo, como ustedes saben, se están tratando de proteger de que los rayos ultravioleta les dañen la retina. Esos mismos rayos ultravioleta de radiación ionizante sabemos que una dosis alta de exposición con el tiempo pueden derivar en un cáncer en la piel en las personas. Así como eso, otros efectos asociados a la radiación ultravioleta vamos a conseguir y lo vamos a tener, por ejemplo, en que la radiación ultravioleta la podemos utilizar para desinfectar zonas, para eliminar la presencia de virus en superficies, en objetos. Y por eso la radiación ultravioleta es clave para el proceso de saneamiento de ambientes contaminados por diversos tipos de virus. Y en la lucha del COVID-19 se popularizó muchos sistemas de radiación ultravioleta para ese tipo de propósitos. La radiación ultravioleta, por tanto, se utiliza de manera puntual para purificar el aire y la vamos a conseguir en distintos elementos.
Luego, radiaciones mayores de mayor energía, como los rayos X, es exclusivamente utilizado normalmente para análisis médico. El segundo aspecto que debemos de tener presente, una vez que comprendemos la diferencia de los mecanismos entre dos radiaciones, polarización y tiempo de exposición, es comprender de que las radiaciones no ionizantes, por ejemplo cuando se refieren a una tecnología como el horno microondas, al mismo tiempo esa tecnología va a emitir más de un tipo de radiación no ionizante. Por ejemplo, en el caso del horno microondas, entonces va a emitir una radiación de extrema baja frecuencia y una radiación de alta frecuencia para el calentamiento del alimento. Igualmente va a suceder con un equipo celular o con cualquier otro dispositivo. Siempre estas cosas creadas por el hombre, que son tecnologías, van a tener esta doble emisión. Generalmente cuando son equipos de telecomunicaciones, tienen esa emisión de alta frecuencia de su funcionamiento como dispositivo de telecomunicaciones y tienen una emisión de extrema baja frecuencia asociada al flujo de corriente que necesitan para poder operar. Y es aquí entonces donde debemos de recordar que en el caso de las radiaciones no ionizantes hay una cantidad de subclasificaciones que nos permiten entender de cuál aspecto o cuál fuente está emitiendo esa radiación o en qué frecuencia aproximada está llegando esa radiación. Existe una manera de subclasificar las radiaciones no ionizantes por su frecuencia y claramente la clasificación es ELF, extrema baja frecuencia, por sus siglas en inglés, Extreme Low Frequency, LF, bajas frecuencias o low frequency, y así podemos ir viendo que existe también VLF, very low frequency, y también podemos hablar de muy bajas frecuencias, como es este caso, o podemos hablar de clasificaciones de altas frecuencias, muy altas frecuencias, extremas altas frecuencias, y ahí es donde tenemos entonces HF, VHF. También hay EHF o UHF, ultra alta frecuencia. Y de esta manera, entonces, se clasifican las radiaciones no ionizantes por estas bandas de frecuencia. Otra manera que se clasifican es, por ejemplo, simplemente por el tipo de onda. Por ejemplo, tenemos la radiación microondas. Tenemos la radiación de las radiofrecuencias. Tenemos la radiación microondas, pero de ondas milimétricas. O tenemos la radiación infrarroja. Todo eso se está refiriendo a una clasificación basada en el tipo de onda. Entonces es un parámetro o la frecuencia o el tipo de onda. Todos estos aspectos, las radiaciones no ionizantes, es lo que se conoce normalmente como radiación electromagnética. Entonces, radiación electromagnética es una manera de definir las radiaciones no ionizantes. Esto a nivel general es lo que podemos definir como el asunto de las radiaciones. Existen más aspectos acerca de radiación que te invito a ver la clase en video, donde muestro todo el aspecto de la gama de lo que llamamos el espectro electromagnético y te voy explicando gráficamente a profundidad los símbolos de las radiaciones y los tipos de subclasificaciones de las radiaciones y sus ejemplos. Gracias por escucharme y nos vemos en nuestra próxima clase.